Bienvenidos, bienvenidas un día más a nuestro super canal de Adankara. Si eres nueva o nuevo por aquí, me presento, mi nombre es María, soy psicóloga, soy coach y aquí hay un canal maravilloso que se llama Adankara donde todos formamos una comunidad donde comparto información sobre principalmente sanación de las heridas de la infancia, comprensión del apego y pues cómo romper creencias y patrones limitantes para que consigas ser esa persona que quieres ser sin ninguna limitación. Porque como eres, ya eres perfecta, ya eres perfecto y además eres único o única y eso te hace especial y necesitas brillar con todo tu potencial. Así que quédate en este vídeo, te va a encantar. Acuérdate de suscribirte y dejarme un like si este vídeo te encanta. Y si eres un suscriptor o una suscriptora que lleva ya mucho tiempo por aquí, gracias por estar aquí un día más. Bienvenido de nuevo a este vídeo en el que hoy vamos a hablar sobre la herida del abandono. Como sabéis, hace unos días hice un vídeo donde definía un poco de forma más completa las 5 heridas que se producen en la infancia. Importante recordar que al menos 4 de estas 5 heridas todos las tenemos. Solo varía la intensidad de la herida dependiendo de cómo nuestros padres satisfacieron nuestras necesidades. Y pues estas heridas son la herida del rechazo, que además hicimos un vídeo hace un par de días donde hablábamos muy en detalle de esta herida, la herida del abandono, que es sobre la que vamos a hablar en el vídeo de hoy, y después estaría la herida de la traición y de la injusticia, y estas 4 heridas las tenemos todos. Algunos tienen una quinta herida, que es la herida de la humillación. Así que como hablamos anteriormente de la herida del rechazo, hoy vamos a hablar de la herida del abandono. ¿Qué es importante saber de esta herida? Bueno, pues ya sabemos que se produce en la infancia. Hemos hablado de que el periodo donde se desarrolla las heridas de la infancia, el apego y el más importante a la hora de generar el carácter y la personalidad en los niños es de 0 a 7 años o de 0 a 10 años, depende del estudio psicológico que miremos o en el que nos basemos, ¿no? La herida concreta del abandono, la mayoría de las evidencias científicas o de los estudios que hay hasta el día de hoy determinan que esa herida, la principal incidencia dentro de ese periodo está de 1 a 3 años, es decir, el niño ya de 1 a 3 años es algo más consciente y es donde, dependiendo de lo que interprete en ese periodo de 1 a 3 años sobre el abandono de sus progenitores, va a ser donde esa herida va a tener mayor o menor incidencia, ¿no? ¿Por qué hablamos de la interpretación? Pues como os he dicho en otros vídeos, cuando somos pequeños, todos nosotros y nuestros hijos o los bebés, interpretamos en función de nuestro nivel de consciencia y de nuestras herramientas y recursos. Por eso los niños son tan vulnerables porque sus interpretaciones son muy inocentes y muy básicas debido a su bajo nivel de consciencia. Por eso es cierto que hay veces que hay una ausencia de un progenitor por necesidades imprescindibles, es decir, por ejemplo, ha fallecido, ¿no? ¿Qué necesidad más importante que una persona se ha ausentado porque realmente falleció y ese hueco nadie lo puede cubrir, ¿no? Pues es una ausencia totalmente justificada, no hay mayor justificación para ello, pero ese niño de 1 a 3 años puede sentir ese abandono y aunque de mayor lo comprenda, esa ausencia con 1 año no llega a entender por qué hay una ausencia aunque esté justificada, ¿no? Y lo mismo pasa periodos largos de ausencias por enfermedad o incluso hay veces que es simplemente por decisión personal del progenitor. Entonces, importante que es siempre una interpretación por parte del menor que en la parte adulta podremos entender o darle una explicación a ese por qué ese abandono que sea más coherente como adultos o más incoherente, pero en la infancia la interpretación de un niño es en función de sus recursos, ¿no? Por ejemplo, no entiende bien qué es fallecer, no entiende bien qué es una ausencia por enfermedad o no entiende bien por qué su papá o su mamá se han ido porque realmente tienen otras prioridades, ¿no? Eso ayudará en la vida adulta, pero en la infancia no ayuda. Este es un punto importante a aclarar y segundo, es importante también aclarar que en este vídeo es un vídeo de concienciación sobre las heridas de
en este caso de abandono, que es importante sanarlas, pero siempre digo que también es necesario, independientemente de que resuene muchísimo contigo toda la información que aporto en este o en otros vídeos, sí es importante que se trate en terapia porque, bueno, pues de forma personalizada, yo por ejemplo que soy psicóloga y lo hago, pues me puedo sentar con un paciente, entender cuál es su historia, cuál es su origen, bueno, pues diagnosticar y evaluar de forma concreta y personalizada cómo tiene esa herida, cuál es su intensidad y trabajar en herramientas y recursos muy personalizados a su caso en concreto, ¿vale? Esto es muy general y bueno, pues aunque nos identifiquemos, no nos lo llevemos 100% al terreno personal porque hay que trabajarlo de forma individual. Pero bueno, volviendo al tema, la herida del abandono, como os digo, los estudios científicos psicológicos lo que nos dicen es que principalmente la incidencia o donde más afecta es de 1 a 3 años y además la afección viene dada casi siempre por el progenitor de sexo contrario. Es decir, si eres una niña, bueno, pues es con respecto a la ausencia o presencia de tu padre. Y si eres un niño, pues con respecto a la ausencia o presencia de tu madre. Algunos de vosotros en otros vídeos me habéis comentado, oye, si somos parejas del mismo sexo, esto, bueno, ¿cómo lo hacemos? Lo cierto, y soy totalmente sincera en esto, es que no hay muchísimos estudios o no hay el mismo número de estudios o evidencias científicas a día de hoy donde basarnos como psicólogos en parejas del mismo sexo. Lo que yo he encontrado de información y hasta donde llega mi conocimiento es que, bueno, en todas las parejas del mismo sexo, incluso en parejas de sexos distintos, siempre hay una energía más masculina o más femenina, con lo cual podríamos identificarnos en esa parte. Pero bueno, tampoco es 100% importante esto, porque al final esto no significa que, bueno, pues que la herida y el abandono, si soy, por ejemplo, yo que fui una niña, es solamente recibida por mi padre y solamente de 1 a 3 años. Obviamente, si tu padre ha sido un fantástico padre, de 1 a 3 años ha estado súper presente y súper pendiente de ti, pero tu madre nunca ha estado, pues estás afectada por la herida del abandono y quizá en mayor profundidad que otra persona que haya tenido ausencias intermitentes de su padre en ese periodo. Por eso os digo que es muy importante trabajar el caso personalizado, porque es una manera de saber cómo está bueno, pues, perjudicando esa herida en los comportamientos adultos, que ese es el motivo de trabajarlo, y bueno, pues hay que trabajarlo muy en concreto con el caso de cada una de las personas, ¿no? Esto al final son evidencias basadas en estudios generales de la población. Bueno, datos importantes que me enrollo y que me lío, ¿vale? El primero es que la herida del abandono, su incidencia mayor es de 1 a 3 años, que está hecha por el progenitor del sexo contrario o, digamos, la energía contraria a ese niño o a esa niña. Y bueno, también es muy importante cómo identificamos esta herida de abandono en la vida adulta, ¿no? ¿Por qué queremos sanar y por qué es tan urgente? Yo soy tan insistente y trabajo tanto en terapia y en mis sesiones o en mi programa de viaje interior en la sanación de las heridas de la infancia, porque realmente sanarlas cambia la vida, ¿no? Como adultos tenemos ciertos comportamientos, en muchas ocasiones de forma inconsciente, que nos limitan o nos perjudican y que su origen está en la infancia, en concreto en esta herida del abandono, que es la que estamos tratando hoy. Las personas que están muy dañadas o con una intensidad media alta con la herida del abandono, bueno, en psicología, en nuestra jerga interna, muchas veces están catalogadas como personas dependientes, ¿no? Al final son personas que esa herida del abandono les ha hecho adultos muy dependientes de personas, de situaciones, incluso de cosas, ¿no? Tienen tendencia a pegarse de una manera algo disfuncional, como os digo, dependiendo del grado, pero igual que en la herida del rechazo hablábamos de personas bueno, que tenían muchísimo miedo, su máximo miedo es el pánico, ¿no? Eran personas, bueno, pues digamos muy miedosas. Las personas con la herida del abandono son personas muy dependientes, ¿no? Al final su factor es la dependencia por ese miedo a la soledad causado por su herida, ¿no? Si tú eres una persona que tiene mucho miedo a quedarse sola y te sientes identificada con ciertos comportamientos, por ejemplo, pues
hay personas que ya en su vida adulta son incapaces o les cuesta mucho permanecer tiempo sin tener una relación de pareja, ¿no? Puede ser personas que de repente, bueno, esto ya se ve al inicio de la adolescencia, ¿no? Son personas que o bien tienen una relación e independiente de que sean más o menos felices, para ellos lo más importante, para ellos y para ellas, ¿no? Lo más importante es no quedarse solo, ¿no? Y muchas veces se vuelcan en la relación de pareja como ese subsidio, ¿no? Ese flotador para evitar ese miedo a estar sola o a estar solo, ¿no? Esto hace, bueno, pues que sean personas que han podido pasar por varias relaciones, es decir, tienen una relación, esta relación termina, suele ser la otra persona la que termina la relación por ese miedo intenso a quedarse solas o solos que les hace siempre esperar a que el otro tome una decisión. Entonces, bueno, pues son personas que rompen una relación y comienzan otra, rompen una relación y comienzan otra. Es como son personas que no hay un tiempo, una de las características. Esto no significa que una persona que se comporte así tenga la herida del abandono súper marcada, ¿no? Pero estamos hablando de características generales, ¿no? Si no, cuando se rompe una relación, ¿no? Bueno, pues siempre hay un tiempo de duelo donde las personas necesitan curarse, sanarse y después, bueno, pues prepararse para tener una nueva relación, ¿no? Es lo más... hay que ver los casos, ¿no? Pero al final es como el proceso más enriquecedor para todos los seres humanos, ¿no? Si una persona rompe una relación y siempre tiene una relación muy seguida sin dejar ese tiempo de duelo y enseguida entra en una relación con la misma dependencia hacia esa persona, pues son personas que no tienen tiempo entre relaciones, ¿no? También es verdad que puede ser que sea una persona que lleva toda la vida con una relación o que sea de relaciones muy largas, no tienen que ser porque sean relaciones muy cortas, pero sí que independientemente de no tener tiempo entre relaciones o tener una relación muy larga, esta persona se comporta pues con mucha dependencia, ¿no? A veces se confunden con los celos, ¿no? La persona es muy celosa. Bueno, hay que identificar bien cuál es el motivo o el origen de esos celos, si esos celos son disfuncionales o no, también es importante identificarlo, pero a veces los celos no son porque incluso la pareja ha sido una persona que nunca ha dado motivos para que esa persona sea celosa, pero los celos es una forma de dependencia, ¿no? Del miedo o la ansiedad que le genera a esa persona perderla, ¿no? Son personas muy dependientes, que les cuesta hacer planes solos o solas, que siempre dependen de los demás bueno, pues para hacer sus planes, de la pareja principalmente, porque suele ser el foco de dependencia, pero también son muy dependientes de pues, los padres, los hijos, los amigos. Son personas que dependen mucho de lo que decidan los demás y eso les perjudica mucho porque les cuesta mucho satisfacer sus propias necesidades, escucharse, y eso tiene mucho que ver con que se dejan en el último lugar porque lo más importante es que su figura de apego dependiente no desaparezca de su vida por ese miedo o a esa soledad que viene de su herida de abandono. Entonces, bueno, pues son personas obviamente que les cuesta mucho poner límites, que en un momento dado pueden ser agobiantes con respecto a la pareja o la dependencia que tienen con respecto a las amistades. Esto también hace en muchas ocasiones que sean personas muy perfeccionistas, personas que tengan miedo a equivocarse, ¿no? Porque, bueno, si ¿no? Tienen como un concepto, y estoy hablando de forma general, de si soy perfecta, si lo hago todo bien, si no me equivoco, bueno, pues no me quedaré sola, ¿no? No me quedaré solo porque esta persona al hacerlo todo bien le va a ser más difícil que se vaya, ¿no? Pero esto se extrapola también a todas las áreas de la vida, ¿no? Son personas como muy dependientes de sus cosas, ¿no? De su entorno, de sus posesiones materiales, en el trabajo. Bueno, pues tienen mucha dependencia, bueno, pues muy marcadas por el perfeccionismo y mucha dependencia a este trabajo, ¿no? Muy dependiente, con mucho miedo al cambio, ¿no? Puede ser dentro de la misma estructura o de la misma empresa, o el cambio a otra empresa, incluso
perdiendo oportunidades laborales, perdiendo, bueno, pues posibilidades por ese miedo al cambio, por ese miedo a esa soledad, porque bueno, pues si tienen un grupo de personas y están adaptadas a un trabajo, pueden llegar a otro sitio y quedarse solas, ¿no? Por eso, pues ese perfeccionismo y esas ganas de querer hacerlo todo bien, que bueno, pues se castigan mucho cuando esto no sale, ¿no? Si entramos también a la parte física, bueno, pues hay características generales que también determinan la intensidad de esta herida del abandono. Hay algo muy característico que se nombra en muchos estudios y evidencias científicas psicológicas, y es que son personas que suelen vestir con ropa ancha, ¿no? Y bueno, es cierto que bueno, luego entramos a características muy físicas. Bueno, pues esa dependencia puede ser personas más ansiosas, ¿no? Bueno, que tengan, pues, no sé, movimientos de manos continuos, nerviosismo, bueno, pues como mucha necesidad de intentar agradar, de bueno, pues, mantenerse dando la razón continuamente a la otra persona, lo que les hace pues físicamente intentar también trabajar en no marcar aquello que consideran que es imperfecto y marcar mucho aquello que consideran perfecto, ¿no? Son personas que igual pues siempre quieren vestir, aunque son con ropa ancha para no marcar imperfecciones, debido a esa inseguridad también que tienen a equivocarse o que algo no sea perfecto. Son personas que igual cuidan en exceso la imagen por ese perfeccionismo, ¿no? Tampoco me gusta entrar mucho a las características físicas, porque es verdad, y esto es algo mío, que salvo generalidades muy amplias, ¿no? Como en el rechazo también hablábamos de personas que visten mucho de negro, mi experiencia y la información que yo suelo recabar hace que haya mucha controversia en la parte física, no tanto en la parte psicológica, ¿no? En estas características, pero sí la parte física, bueno, pues es algo donde hay bastante controversia, con lo cual entro muy de puntillas porque, bueno, pues yo me he encontrado casos que no cumplen ninguno de los patrones de los que se habla, entonces entro de puntillas porque no es algo que esté muy confirmado, muy evaluado, o que los estudios, al menos que tenemos psicológicos a día de hoy, a los que yo he tenido acceso por lo menos, no son tan unánimes como en la parte psicológica del comportamiento adulto. Y bueno, pues dicho esto, ¿qué quiero recalcar para finalizar el vídeo? Bueno, pues al final tomar conciencia de la importancia que tiene la sanación de las heridas de nuestra infancia, ¿no? Independientemente de la herida que haya sido producida por tus padres, una herida más profunda de abandono como la que hablamos hoy, o otro tipo de herida, sí es importante saber que obviamente si tú has tenido abusos, malos tratos por parte de tus progenitores, de tus figuras de apego, es imprescindible que trabajes en la sanación de las heridas de la infancia, porque eso, aun de forma inconsciente o consciente, está perjudicándote en tu día a día y está condicionando mucho tu comportamiento, ¿no? Es algo que no se puede cambiar, que hay que vivir con ello, pero que sanar o no marca la diferencia. Y lo digo no solamente desde mi experiencia y desde mi formación profesional, sino de mi propia experiencia personal como María, hija de padres que ha sanado todas las heridas que tuvo en su infancia, ha comprendido su apego, que en mi caso siempre lo digo es evitativo, y que el sanar marcó un antes y después en mi vida, primero en mí misma y en mis relaciones, con lo cual es urgente sanar, no es algo que podamos dejar para mañana. Hay personas bueno, pues que les ha costado muchos años dar el paso, y yo lo entiendo porque es difícil, duele mucho. Hay veces que un cajón, ¿no? Es mejor no abrirlo porque sabemos que lo que hay dentro puede doler, pero es verdad que nos condiciona el día a día, ¿no? En esta misma herida de abandono, esa dependencia hacia los demás por una herida de abandono producida en la infancia es trabajable, y eso hace que esta persona siempre va a estar marcada por una tendencia a la dependencia, pero que sí, a través de la terapia puede trabajar no solamente en la comprensión del origen de sus comportamientos, sino trabajar por qué se comporta así, identificar en su día a día y hacer consciente de muchos comportamientos de dependencia que tiene,
y además, bueno, pues tener herramientas y recursos que la dotan para bueno, pues gestionar de forma mucho más beneficiosa para su bienestar y su calidad de vida en el día a día. Y esto, por experiencia propia lo digo, y por muchos pacientes con los que he trabajado, mejora el bienestar, mejora la calidad de vida, mejora las relaciones, primero con una misma y luego con los demás, mejora, bueno, pues las áreas sociales, mejoran las áreas de salud, mejoran las áreas del dinero, y todo esto es porque obviamente necesitamos ser libres para ser quienes necesitamos ser, y para ello la infancia fue algo que nos marcó a todos nosotros. Por supuesto, hay gente que tiene heridas muy graves, como hablábamos de malos tratos y abusos, pero no solo son esas las personas que tienen que sanar, y además suelen ser esas las personas más valientes y que siempre sanan su infancia, sino aquellas personas que, bueno, pues tuvieron una herida, son conscientes por este vídeo, por información o simplemente por la sensación de que algo va mal, o hay un vacío, estamos perdidos o estamos bloqueados. Es el momento de acudir a terapia, es el momento de trabajar y dedicarnos tiempo a nosotras mismas, porque somos importantes. Entonces aquí, y para finalizar el vídeo, como siempre digo, yo te tiendo mi mano. Soy María, soy psicóloga, soy coach, pero lo que me hace sobre todo más especial o más cercana, y por eso me he especializado en esta parte, es que yo he sanado esa parte y comprendo, aunque sean caminos diferentes, heridas diferentes, comprendo no solamente la parte profesional, sino comprendo la parte personal, porque yo he vivido esa parte de sanación, esa parte de duelo y esa parte luego de cambio de la vida y de reinvención. Y bueno, pues puedo acompañarte no solamente de la parte profesional, sino también de la parte personal. Así que sin más, aprovecho para decirte que iniciando este nuevo año he abierto agenda, he ampliado la agenda, mejor dicho, ¿no? Nuevas sesiones con un espacio nuevo para poder atender a más personas, con lo cual tienes la web de Adankara, que son www.adankara.com, con el nombre del canal, para que tú puedas acceder, reservar una primera sesión gratuita. Te va a salir un calendario, miras las horas disponibles y reservas la sesión que más te interese. Son 20 minutos, son totalmente gratis, y es para que nos conozcamos, para que me cuentes en profundidad tu caso y bueno, podamos desarrollar una confianza para ver cómo es posible que te pueda ayudar. Tienes toda la información en la página web sobre sesiones de psicología, sesiones de coaching, porque cada uno estamos en un proceso del momento, ¿no? Hay personas que necesitan ir al origen, hay personas que ya han sanado pero no consiguen avanzar en su vida una vez sanado esa herida de la infancia, y entonces, bueno, pues podemos trabajar en solamente sesiones de coaching, o el programa de viaje interior, que sabes que es un programa muy completo que tiene la parte de psicología y la parte de coaching, y bueno, pues se trabaja de forma personalizada, aunque también hay un proyecto de trabajarlo de forma grupal que os iré comentando a lo largo de los vídeos. Por eso es muy importante que sobre todo te suscribas, que reflexiones sobre todas las cosas que se comparten en estos vídeos, y si este momento y este vídeo ha resonado contigo, de verdad, escríbeme, reserva una sesión conmigo, porque te garantizo que va a ser un cambio en tu vida. Y sin más, dejamos el vídeo aquí, que ha sido bastante largo. Te mando un beso y un abrazo y muchísimo cariño. Que tengas un feliz día. Chao.